Vamos a comenzar con el capítulo de oncogeriatría. Bueno, el capítulo de oncogeriatría se inició como una necesidad, ¿sí?, hace más o menos unos 6 años, por el requerimiento ante la población de pacientes adultos mayores que tienen entre el 40 o 30, en algunos casos 60% de la patología oncológica. Entonces era especialmente interesante saber que estos pacientes no están incluidos en la mayoría de los estudios clínicos. Entonces se trabaja en oncología un poco a ciegas. Y eso fue desarrollándose en distintas etapas, un poco casi haciendo un poquito del catecismo de oncogeriatría y comentando en distintos ambientes distintas esferas de la atención oncogeriátrica. Nosotros, bueno, la mayoría de nosotros pertenecemos a un hospital que atiende adultos mayores, que centraliza casi la atención de PAMI de Capital Federal. Entonces teníamos una experiencia importante donde a veces pasa por mucho trabajo, no podíamos transmitirla o volcarla, y lo importante era poder empezar a trabajar. En Argentina hay muy poco sobre trabajos en tercera edad, en adulto mayor, porque ahora se fue cambiando el nombre para tomarlo más elegantemente. Igual incluso hay diferencias en las edades, algunos hablan de los 60 años, otros de los 65, y eso viene un poco de lo que es primer mundo, tercer mundo. Ahora serían desarrollos, no desarrollados. Cambiamos los nombres, pero seguimos el mismo problema. ¿Por qué? Porque la calidad de vida del adulto mayor en países desarrollados es mejor, o la calidad de vida es mejor, y se considera adulto mayor a partir de 65. En los países en vías de desarrollo tenemos edades menores porque el paciente llega más deteriorado, o la persona llega más deteriorado y se considera adulto mayor más joven. La idea hoy era tratar un poco el tema de calidad de atención como una herramienta de gestión. Cómo conducimos la atención, una atención de calidad en adulto mayor, porque dicen cómo tratarlo, cómo manejarlo, qué errores se cometen. Y un poco es tratar de hacer un acercamiento a esto desde el ámbito general, digamos, de lo político, de la política de salud, a través de la psico-oncología por parte de la licenciada Fraser, a través de los cuidados paliativos por parte del doctor Fischer, y a partir de la oncología clínica, que ahora todavía no llegó, todavía está en la mesa acá, del doctor Diego Juárez. Ahí está. Bueno, la OMS tiene esas frases hermosamente largas, como la definición de salud, pero lo importante es qué piensa la OMS de calidad en salud, que es asegurar servicios, la más adecuada atención para los pacientes, que sea óptima, con la mayor eficacia, el menor daño y con la aceptación del usuario, ¿sí?, que es la satisfacción del paciente, que es lo que sería la satisfacción del cliente. Pero lo que me gusta esta es exactamente lo opuesta, por lo escueta, que es de las normas ISO, que es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, o sea, características propias alcanzan la meta, alcanzan lo deseado. Entonces tenemos servicios diagnósticos y terapéuticos adecuados, atención óptima, buen resultado, poco daño y satisfacción del usuario. Y entonces la calidad es una herramienta de gestión, ¿sí?, es una herramienta más de la gestión, y tenemos que pensar que todos los servicios siempre buscaron ser de calidad, siempre tuvieron como norte alcanzar esa calidad. Sin embargo, era una calidad técnica, una calidad, lo llamamos inherente, propia a lo que ofrecen. Pero también tenemos que tener una producción de actos de calidad de esos servicios. O sea, ya estamos midiendo otras cosas. O sea, está bien, yo quiero ir hacia la excelencia. Lo escuchamos mucho. Somos un servicio de excelencia. Bueno, pero ¿producís actos de excelencia, actos de calidad? Y sí los produzco. Y además, el usuario, ¿está satisfecho con esos actos que producís? ¿Y cómo se expresa esto en salud? Obviamente, en salud tenemos que pensar en el acceso. O sea, hoy el tema del congreso sacando lo científico, es acceso, ¿sí? Lograr alcanzar el lugar llevar a la gente lo que uno hace y que esa persona pueda acceder, si no tiene sentido, son nada más que trabajos científicos. La universalidad, es decir, que cubra a toda la población, que tenga equidad, no es igualdad, equidad, cada uno lo que necesita, e integralidad, que no cubra una sola área, evidentemente.
Y esto obviamente va a traducirse en indicadores que van a mejorar la calidad de vida de la población. No quiero que esto se quede en palabras, obviamente. Sabemos que en oncogeriatría el factor de riesgo más importante es la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Y obviamente hay que tener una cierta cantidad de parámetros como para tomar decisiones, o sea, una guía para tomar decisiones que sean adecuadas para tratar de acercarse a esa calidad. Valorar preferencias. Acordémonos que acá es de todo un combo, es paciente, familia y a veces cuidadores. Y no es porque todo paciente pueda requerir familiares y cuidadores. En estos casos es condición sine qua non que hay o familia o cuidadores que pueden ser amigos o el sistema de salud cuidando al enfermo. Aplicar la evidencia existente es otro problema. Acá no hay mucha evidencia, es decir, no hay estudios clínicos porque los estudios clínicos quitan del medio todo paciente con morbilidades, polimedicado, porque cualquier estudio clínico en drogas oncológicas los quita del medio por una cuestión, inversión de millones de dólares para un paciente que viene con mucha complicación, lo cual puede hacer que caiga el estudio clínico, salga, me cambie los valores, me altere el resultado. Entonces, son pacientes hasta 70 años y casi que tienen alguna patología mínima, hipertensión, puede tener una diabetes, pero no patologías como tienen nuestros pacientes habitualmente. Estimación del pronóstico. Estimación del pronóstico es una especie de quimera. Es algo que nos piden todos los cirujanos antes de proceder. ¿Cuánto va a vivir este paciente? Muy complicado, o sea, quieren tablas, pero las tablas no hablan de unas tablas en un país en desarrollo donde dice el acceso, el dinero que tiene el paciente para comprar la medicación o para ir al médico a buscar la medicación, la edad, la enfermedad. No tenemos una tabla para medir exactamente esto. Y considerar lo fáctico del tratamiento, o sea, ¿es posible con deterioro cognitivo, red de contención, capacidad para transportarse al médico? Y no hablo de esto como un tema menor. Hoy imagínense que un taxi venir un taxi desde el barrio de Once, de Balvanera, hasta acá, sale 4.000 pesos. Entonces, imagínense que el paciente también tiene que volver en un taxi. Son 8.000 pesos. Imagínense lo que gana un jubilado. Entonces, hasta eso hay que pensar, ¿sí? Aunque tenga algunos medicamentos gratis, no todos los medicamentos son gratis y tienen gastos de bolsillo muy claros en oncología que no están contemplados en ningún PMO. Y optimizar el tratamiento. Optimizar el tratamiento implica, lo otro también está, si tiene vía, si tiene la capacidad de deglutir, si el paciente tiene capacidad de manejarse en casa con una regla de horario, uno le da una medicación oral, algo sencillo, una capecitabina, y te encontrás con que el paciente no tomó 14 días, tomó 30 días capecitabina, porque no lo entendió bien, no fuimos claros, o fuimos claros, lo entendió bien y no se olvidó, no se pudo cumplir, o el cuidador se lo dio con todos los demás medicamentos. Y optimizar el tratamiento es el trabajo transversal de coordinar con los distintos especialistas y no hacer de esto una isla. Por lo tanto, trabajar en un hospital es muy fácil, trabajar en un consultorio esto es muy difícil. Pero hay un problema, obviamente, que, no estaríamos hablando de esto si no hubiera un problema de números, si esto no moviera la aguja. El problema de números es la población añosa que está creciendo. Hoy tenemos lo siguiente, ahí está. Hay 900 millones de adultos mayores de 60 años. Es el 12% de la población mundial que va a ser un 25% dentro de 25 años. Sí, el 25% es un número grande. Y Latinoamérica, al igual que todas las demás poblaciones del mundo, va a empezar a tener este reflejo. ¿Y qué pasa en Argentina? Bueno, miren esto que es interesante. Y ahora vamos a hablar un poquito de las etapas de transición demográfica, que es un concepto que está bien, cómo nos parecemos a algunos, pero terminamos comportándonos como otros. En el 2023 la esperanza es 78 años, pero creció desde el año 2000, o sea, en 25 años, 24 años, 4.1 años, es decir, en 20 años crecimos 4 años, o sea, de 74 a 78 años. Y decimos que en Argentina estamos en una etapa de transición demográfica. La etapa pretransicional era la etapa de 1900. La gente tenía 20 chicos porque 15 se le morían. O sea, nacían muchos y morían muchos. La post-transicional es, imagínense, España o Italia.
mueren pocos, son muy longevos, pero también nacen pocos. La etapa de transición demográfica es un momento donde comienza una pretransicional a transformarse en posttransicional. ¿Pero con qué comienza? Con un descenso en la mortalidad. Y posteriormente, como vamos a ver un corolario de un trabajo, va aumentando el uso de métodos anticonceptivos y bajando la natalidad. Entonces, todas las poblaciones europeas están en la etapa posttransicional y ya empezaron las latinoamericanas a presentarlo. Y además, con el cambio económico, el control de natalidad aumentó. Y este es el corolario de este trabajo de Rothman, que dice que el envejecimiento poblacional es una manifestación de una etapa avanzada del proceso de transición demográfica. En este marco hay una caída en la mortalidad y el mejor control de la fecundidad, pero comienza primero con la población añosa cada vez más numerosa. El RENAPER en el 21 sacó un trabajo interesante que dice que el envejecimiento poblacional empezó en el año 70, cuando teníamos un 7% de la población de mayor de 60 años. Hoy tenemos un 12%, a 14% y ya tenemos un 15%. O sea, del 90 al 2010 pasó del 12 al 14 y tenemos un 15% aproximadamente, casi un 16%. Vos fíjense que en 50 años duplicamos la población adulta mayor, el porcentaje de población adulta mayor de 60. Y en el punto alto de la pirámide, donde tenemos los de más de 75 años, pasó del 3,3 en el 91 en el 2010 al 4,5%. O sea que la población que ya empieza mayores de 75 años, que son, acuérdense, el consumo de insumos, es decir, la tasa de uso de servicios de salud. O sea, todo quiere un Osdeneo tener en casa. Nadie quiere tener un PAMI. Bueno, ahí es lo que decíamos. Tenemos 7 millones de adultos mayores con 15% de la... 16%, vamos a decir 15,7% de la población. Es lo que estábamos diciendo. Pero hay un problema, que es lo que dice arriba. Realmente si la población adulta empieza a aumentar y la población joven empieza a decaer, vamos a tener un problema muy grande. ¿Quién los va a soportar económicamente a través del pago de impuestos? Entonces, ¿cómo consideramos a las poblaciones? O sea, decíamos niños y jóvenes hasta los 14 años, de 15 a 64 adultos y a partir de 64 a 65 años adultos mayores. Consideramos esto, que los países jóvenes son los que tienen más del 35% de la población menores de 15 años. Y son los países en vía de desarrollo tradicionales, y voy a decirlo hoy claramente, voy a África, encuentro pocos viejos, muchos jóvenes. ¿Sí? Gran parte de la población joven. Me voy a Europa, encuentro los países viejos, aquellos que tienen más del 12% de la población con más de 60 años. Y entonces nosotros nos comportamos económicamente como un país del tercer mundo, pero poblacionalmente nos estamos comportando como un país europeo. Y el problema es quién va a pagar esto. Entonces, ¿cómo es el impacto del envejecimiento de la oncología? O sea, ¿qué estoy llevando a todo esto? ¿Cómo gestionamos calidad en un lugar donde tenemos una tasa de uso enorme y un origen de la enfermedad oncológica que es de alto gasto, de alto consumo, hoy cada vez mayor, y con un sistema preparado para tercera edad que se lleva 5 millones de afiliados en nuestro país, que es el PAMI, y existen las obras sociales, pero las obras sociales tienen muy pocas, retiran a sus afiliados en adultos mayores, y eso fue el origen del problema por el cual se generó el PAMI. Bueno, mayor tasa de uso en el paciente adulto mayor implica menor calidad y generalmente hay en Latinoamérica algunas iniciativas para manejar adultos mayores que vamos a ver puntualmente cuáles son, pero honestamente ustedes lo conocen por casos particulares, por conocimiento de terceros. La calidad en la atención al adulto mayor nunca fue exactamente la mejor de las referidas por los familiares y los pacientes. Bueno, entre 1/3 y 2/3 de los cánceres se ven en adultos mayores. Por lo tanto, obviamente, a todos les interesa, aunque no lo incluyan en estudios clínicos, a la industria le interesa vender, los problemas van a venir por la tasa de uso, pero ¿qué pasa? Hay muy poca información y equipos mal preparados, con mal recurso humano, y ni siquiera hay lugares adecuados para la internación.
Obviamente el adulto mayor requiere tratamientos complejos de todo tipo que van desde la cirugía, radioterapia, el oncólogo, el nutricionista. Todo el sistema de salud está o sea, toda la medicina interna está puesta en el adulto mayor, con todos los servicios asociados. El neurólogo, el cardiólogo, el nutricionista, o sea, ACV, hipertensión, cardiopatía, diabetes, oncológicos, ya por empezar. Los usos en terapia intensiva también son altos y además las internaciones prolongadísimas. Y obviamente que requiere un abordaje multidisciplinario, multidimensional, siempre lo decimos, lo escuchamos desde el primer día que nos sentamos en la Facultad de Medicina. Sin embargo, acá tenemos una herramienta, porque de alguna manera tenemos que tabular. Yo decía que era muy complicado tabular estas cosas para ver cómo gestionamos esta calidad. Y la calidad va a estar en qué paciente voy a seleccionar para tratamiento, porque el que selecciono para tratamiento va a tener un mejor resultado y el que selecciono mal para tratamiento va a ser un desastre que va a llevar a una internación, a prolongación de internación, a complicaciones y a muerte. ¿Qué es la valoración geriátrica integral? La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico, no es una tabla, no es una encuesta, ¿sí? Que toca 4 esferas. La esfera mental, o sea, el psiquismo, la esfera física, la esfera social y la esfera funcional. ¿Por qué es todo esto? Porque vamos a ir viendo primero de lo grande a lo chico. Porque todo daño, todo impacto en alguna de estas esferas está considerada que aumenta la tasa de internación, morbilidad, mala tolerancia a las drogas y muerte del paciente. Entonces, esto nos va a llevar a tabularlo y sacar al menos 3 conclusiones como para decir dónde pongo a cada paciente para ver si lo trato o no lo trato. ¿Estoy siendo más o menos claro en esto? Listo. Bueno, los beneficios. Hoy dice, mayor precisión diagnóstica, justamente dónde colocar el paciente, reduzco la mortalidad, mejoro el estado funcional. ¿Por qué? Hay algunas cosas que sí puedo mejorar, porque el paciente que está abandonado, nunca tratado, yo le puedo hacer cambiar la fragilidad, fortalecer a ese paciente, correrlo de mi escala de fragilidad un punto arriba. ¿Sí? Algunas veces sí puedo revertir, otras veces no. Y obviamente utilización correcta de recursos, porque yo le pongo una droga de 10 millones de pesos a un paciente que hace el primer tratamiento y después se complica y fallece. Evidentemente lo puse mal, lo puse en el cuadrado incorrecto y el paciente lo compliqué, pero también gasté un montón de dinero. Y voy a ser claro porque esto es un tema de gestión. Disminución de la institucionalización y de la hospitalización. Obviamente, porque institucionalización me refiero a terceros niveles y la hospitalización directamente en el centro de agudos. Las 4 esferas ya las vimos. Y dice, constituyen la imagen real del adulto mayor. Sí, porque es multidimensional. Toca tanto de las actividades, la actividad de la vida diaria, la capacidad para vestirse, vestirse, hacerse la comida, y bañarse, hasta llamarme por teléfono si, bueno, ¿tiene fiebre? Mándame un WhatsApp. ¿Tiene actividad instrumental? ¿El paciente está lúcido, está correctamente orientado psíquicamente? Bueno, físicamente puede... si le pasa algo, acercarse a la farmacia a comprar algo, y socialmente, si no puede pedir a algún vecino, a algún amigo, a un familiar, a alguien cuidador o algo. Y las esferas son estas, lo que decíamos, la clínica y física, la funcional, que incluye la actividad de la vida diaria, la actividad básica, obviamente lo esencial para estar higienizado adecuadamente, comer, etc. Y la actividad instrumental. La mental, obviamente, habla del estado cognitivo, que en los pacientes... o sea, nosotros suponemos por lo que estamos tanteando en la entrevista, pero no tenemos en todos los pacientes un mini-mental bajo ningún concepto, porque decimos, el mini-mental lleva un tiempo, todo esto va a llevar un tiempo y las consultas son de 15 minutos. Tema 2 que vamos a charlar. Y lo social es la relación, obviamente, de la existencia de un grupo de contención. Esperen que ahí se disparó, ahí va. Bueno, la herramienta esta, que es una herramienta, dijimos que para medir esta calidad de atención, yo tengo que poner al paciente en condiciones adecuadas para saber si puedo tratarlo, no puedo tratarlo y si en el medio puedo mejorarlo para tratarlo o si tengo que adaptar el tratamiento al paciente porque tiene una fragilidad. Bueno, obviamente, esta herramienta me mide la fragilidad del paciente, la valoración geriátrica integral. O sea, no es nada más que un término, es una utilidad al punto que viene al reverso de las hojas de solicitud de medicación para que uno tenga el FRAIL, que es una guía rápida que uno puede hacer en un consultorio para saber dónde pone el paciente. Acá tenemos groseramente, esto es
un trabajo de un kinesiólogo. Está hermoso porque los kinesiólogos son gente muy práctica. ¿Cómo están los pacientes fit? Muy en forma, bien o buen desempeño. El paciente que tiene una autonomía total hasta un poquito más reducida por lentitud, pero que el paciente es autoválido, lo que tenemos, un autoválido completo. El paciente ya vulnerable con una lentitud en la marcha, con un cierto, ese es el prefrágil y ligeramente frágil. Luego comenzamos con el moderadamente frágil, con mayor dependencia increciendo hasta que está el paciente, obviamente, muy severamente, o sea, dependiente de la asistencia continua de familiares, médicos, internado, hospitalizado para sostenerlo. Y el paciente, ¿cómo voy? Mal. Y el paciente terminal. Este es un esquema Frail. El esquema Frail habla de la fragilidad del paciente. ¿Está usted cansado? ¿Es capaz de subir unos pisos por escalera? Es la resistencia. ¿Es capaz de caminar en llano 400, 500 metros? ¿Tiene cuántas enfermedades? 1, 2, 3, más de 5. 5 es el punto de corte. ¿Y perdió 5% del peso? ¿En cuánto tiempo? ¿En los últimos 6 meses? Bueno, todo eso me da tabulaciones. 1 a 2 prefrágil, 3 o más frágil. Y ahí lo voy catalogando al paciente. Esta es la escala Frail un poquito más desarrollada para que se entienda. Como resistencia hay una cosa en la traducción que está mal, que dice caminar 10 pasos solos, no, serían 10 escalones, ¿sí? Porque habla de la resistencia física del paciente. Bueno, y acá empieza que esto, siempre precisamos que alguien refrende esto, y son las sociedades médicas. La Sociedad de Oncología, la Sociedad de Oncología Americana, el ASCO, fue la madre, la que empezó con la oncogeriatría, y fue la que empezó a valorar esto porque vio que cosas estúpidas. ¿Se les cayeron los pacientes? ¿Alguna vez se caía el paciente? Sí, doctor, me caí la semana 2 veces. Eso es un factor predictivo de complicaciones en el tratamiento. Aumenta la hospitalización y aumenta el riesgo de mala tolerancia a la quimioterapia. Hay una inestabilidad, ya sea neuromuscular o muscular por sarcopenia, que va a complicar todo el tratamiento. Cosas que nosotros capaz, no, pero porque se cayó, porque se tropezó, se cayó porque está débil, porque las piernas no le dan. Pero las piernas no le dan es el conjunto, no es las piernas. Por eso no vamos a tratar al paciente sin piernas, lo vamos a tratar con piernas. Y obviamente es lo que lo va a hacer caer y marca otra cosa. Depresión, obviamente, son los trastornos cognitivos y los síndromes geriátricos. La desnutrición. Es muy común la desnutrición en el paciente adulto mayor, más aún ahora. Acá tenemos toda la escala del ASCO que tomaba todos los parámetros y explicaba por qué. Ejemplo, el estado nutricional anómalo está asociado con mortalidad en adulto mayor con cáncer. Entonces yo tengo, si no pongo al paciente en un soporte adecuado, yo sé que voy a tener más mortalidad. Y si le agrego una valla más alta que va a ser la quimioterapia, obviamente va a tener más riesgo de morir. Todo esto, la fragilidad marca esa plasticidad cerebral de un tipo que leyó toda su vida y que sabemos que va a tener un cerebro mejor a los 80 años. Bueno, esa fragilidad tiene una pérdida de capacidad fisiológica y obviamente una intolerancia a cualquier elemento de estrés que yo le voy a poner. Y el estrés que le voy a poner, ¿cuál es? El tratamiento. Y obviamente esto va a tener un mayor riesgo de muerte y no tolerancia, o algo peor, mala adherencia o abandono, lo cual terminamos bajando la calidad de vida al paciente y gastando dinero. O sea, y eso es un acto de injusticia, porque el dinero que gasté en Juan no lo voy a poder gastar en Pedro. Y entonces vamos a ver las tomas de decisiones en oncogeriatría según el BGI. El grupo A es el paciente perfecto, el paciente fit, paciente que puede, yo uso la dosis de droga que tengo que usar en un adulto joven enfermo, pero sin complicaciones. El grupo B es el paciente prefrágil, dependiente de la actividad instrumental de la vida diaria y con alguna comorbilidad. Y el grupo C es el paciente frágil, que ya tiene dependencia en la actividad básica de la vida diaria. Tiene comorbilidades y síndromes geriátricos. Ese es el paciente del grupo C. Entonces, el grupo A va a hacer tratamiento acorde al estadio tumoral. No me va a importar arreglar la dosis. El grupo B, voy a ver si el estado de prefragilidad yo lo puedo corregir. Si no lo puedo corregir, yo voy a tener que hacer tratamiento con dosis corregidas, esquemas distintos. En vez de ser un esquema, el famoso, cabeza y cuello, en vez de usar un triplete, voy a usar un duplete. Y en vez de usar un duplete, voy a usar un duplete a dosis
con un descenso de dosis. En realidad en oncogeriatría uno escala dosis, no desciende dosis después que se mandó la macana, escala dosis antes de mandársela. Entonces va escalando dosis y probando tolerancia. Y en base a la tolerancia arranca hasta donde produce efecto, lo ideal, y el menor daño posible. Y el grupo C directamente pasa a cuidados paliativos. Y lo definimos nosotros el pase a cuidados paliativos ya en pacientes que están caminando, no, pacientes que están con ayuda, pero no que el paciente terminal, ¿sí? ¿Cómo se manejó la oncogeriatría en países desarrollados? Bueno, en realidad el más importante fue Francia. Francia tiene una medicina más social, en Francia empezaron a trabajar con unidades geriatra-oncólogo, empezaron a manejar a los pacientes hasta que finalmente promovieron estos planes hacia todo el país, estuvieron escribiendo formas de manejar a estos pacientes y fundaron finalmente en el 13, o sea, a 10 años de arrancar, la Sociedad Francesa de Oncología Geriátrica. O sea que ellos ya arrancaron. La CIOG igual esa parte, pero estamos hablando de los países por países donde arrancó la oncogeriatría. En América del Norte, en Canadá, sí tienen desde el año 2017, o sea, no es tan viejo, unidades. Perdón. En Estados Unidos tienen grupos consultivos. O sea, el geriatra maneja la evaluación y da una opinión al oncólogo sobre el tratamiento. O sea, esto lo hace el geriatra. Esa valoración geriátrica integral, como corresponde, por una cuestión de tiempo y profundidad de la investigación, del proceso diagnóstico, lo hace el geriatra. Y en Latinoamérica, el que más desarrolló fue Brasil. Brasil desarrolló en hospitales, trabajo, docencia y la subespecialización en oncogeriatría. ¿Sí? La Escuela de Medicina Brasileña lo tiene ya más pensado. En América del Sur, hay en México, en Brasil 3 centros y en Chile un centro, sedes de la CIOG, de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica. Entonces, los que le decían, lo empezó en el Octavio Frías de Oliveira, que es el primer hospital que trabajaba fundamentalmente haciendo valorando los prequirúrgicos de pacientes adultos mayores para cáncer, para operaciones oncológicas, a ver cómo estaba la valoración para poder llevarlos a quirófano. Y a partir de ahí comenzó a desarrollar. Y ese fue el primer hospital donde empezó a trabajar ya hace, 15 años. México también tiene un hospital de Salvador Subiranes de México, comenzó a tener una escuela donde valoración nutricional inicialmente, valoración oncogeriátrica secundariamente para lo prequirúrgico y finalmente terminar asesoría del geriatra al oncólogo si el paciente podía hacer tratamiento o no. En Chile tiene el Arturo López Pérez, que está en Santiago, tiene un servicio ambulatorio de oncología geriátrica. Y en Colombia es declamatorio, y ellos mismos lo dicen en el artículo donde estuve rastreándolos, que es más declamatorio que efectivo, es decir, son propuestas pero no se concretaron en acciones formales. En Perú tienen como un PAMI. El Seguro Social de Salud tiene el PADOMI, que es atención domiciliaria, es un programa de atención domiciliaria. Cubre todo lo que cubría el PAMI, y PAMI originalmente lo que tenía era la atención el médico de cabecera. Bueno, ellos tienen lo que tienen fundamentalmente es la atención domiciliaria enfocada a que el paciente no se desinterne. Lo mismo, es muy centralizado, tiene un edificio gigante en el centro de Lima, donde tienen todos los, social, prótesis, ortesis, todo, y las medicaciones, obviamente. Y los cubren gratuitamente lo que tienen su Bademecum, como acá. ¿Y qué pasa acá? Acá está Lanuse y acá está Manrique. Para la gente que es muy joven, ¿sí? Está bien, ¿no, Fernando? Nosotros no. No sé quién es el pelado. Bueno, el PAMI nació en el gobierno de Lanuse a través de Francisco Manrique. Manrique era un militar que estaba a cargo del Ministerio de Bienestar Social y había inventado 2 cosas. El PRODE, que era el pronóstico deportivo, para el impuesto al tonto, decía que era, ¿no? Porque les cobraba y con eso también financiaba el PAMI. Por la idea de hacer la apuesta deportiva era financiar el PAMI. ¿Por qué existe el PAMI? El PAMI existe porque imagínense que estamos en el año 70 y ya las obras sociales no querían que los jubilados de la obra social se quedaran en la obra social porque les daban gastos. Yo me imagino los gastos que podían tener médicos en el año 70 y realmente me dan ternura. Me dan ternura porque no había en cardiovascular casi nada, médicamente había muy pocas cosas y oncológicamente realmente era la etapa la etapa venenológica, como decía el doctor González.
Las mostazas nitrogenadas, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? La idea del PAMI es que lo funda en el 71 con la idea de un programa con médico de cabecera. Y era descentralizar y tomar y financiar a los jubilados y financiarlos a través del PRODE. Y obviamente después, ¿qué pasó? Lo que pasa siempre, no alcanzó, porque empezó la medicina a avanzar, el PRODE era fluctuante y obviamente iba a recibir aporte del Estado. Y la idea era ¿cuál? O sea, obviamente se iba a financiar con el aporte de trabajadores en actividad, con el aporte del jubilado mismo, pero igual iba a recibir, siempre terminó recibiendo caja de Estado y en algunos momentos siendo tomada caja de PAMI por el Estado porque ha pasado en etapas de vaciamiento. Bueno, lo importante es que obviamente PAMI es Programa de Atención Médica Integral y primero empezó en Capital Federal. ¿Y qué era el PAMI? ¿Cómo se manejaba? ¿Es un ente autárquico? ¿Cómo es? Finalmente, judicialmente se define PAMI, porque acá tenemos las posibilidades de generar definiciones. El instituto es persona de derecho público no estatal. ¿Están todavía pensando qué quiere decir? Bueno. Hace justamente hoy, el 10 de agosto, de hace 2 años, el PAMI genera el Plan Integral de Cuidado y Manejo del Paciente Oncológico, es el Oncoplan, lo que decimos Oncoplan, que tiene como cambio importante priorizar justamente la atención de los pacientes. La atención de los pacientes se priorizaba con los turnos, se priorizaban los centros, o sea, no tenés obligación de atenderte donde es tu cápita. Una vez que tenés el diagnóstico, podés ir directamente a el centro que vos quieras atenderte con el oncólogo, operarte con el cirujano. Si tuviste una biopsia de mama y querés operarte con otro mastólogo, te operás con otro mastólogo en otro centro con diagnóstico en la mano. Quedan excluidos nada más que los pacientes en etapa paliativa terminal, donde un paciente avanzado donde no se le va a hacer un proceso de biopsia, entonces el paciente con una nota, queda dentro del Oncoplan y puede elegir. Y también, obviamente, casos particulares donde no hay biopsia, como el hepatocarcinoma, etcétera. O algunas situaciones especiales como alguna biopsia fallida de páncreas, perfecto. Pero el resto tenemos que extraer la biopsia para poder salir del centro de cápita. Y luego podemos hacer, obviamente tiene una serie de coberturas mayores en medicamentos, no hablo de los medicamentos oncológicos, sino los paraoncológicos, la dexametasona, los antibióticos y una serie de medicamentos, y la posibilidad de elegir hasta el centro de imágenes que quiero, el centro de el cirujano que quiero, lo cual te habilita y una predominancia, o sea, una prioridad en turnos. Yo me voy a apurar. Son 5 millones de afiliados, el 45 personas en tratamiento oncológico de Argentina están afiliados al PAMI y la edad promedio son 72 años. Este es más o menos el circuito, tienen los navegadores, tienen los oncólogos, las psico-oncólogas, por eso incluye psico-oncología como una cosa capital del Oncoplan. Y como conclusiones, bueno, vamos a hacerlo muy rápido. ¿Qué conclusiones tenemos para mejorar la calidad de atención del paciente adulto mayor en Latinoamérica? Lo que corresponde. Mejorar los planes educativos de enfermería y medicina desde el punto de vista que incluyan. Hoy vamos a hablar de educación en medicina en un rato. Educación en medicina no incluye la oncología en los pregrados, en la mayoría de las facultades. Imagínense la oncogeriatría, tocarla ni de oído. Acá hay una serie de recomendaciones de ASCO y de ESMO, justamente de las habilidades que debe tener la gente de oncología para tener el manejo del adulto mayor. Gobiernos, obviamente los planes salen de los gobiernos, de la gestión pública y después se aplican hacia abajo, hacia lo público y a lo privado. Los hospitales, capacitar y formar servicios relacionados con el adulto mayor. Y las sociedades médicas, esto no lo digo yo, que lo estuvimos diciendo todo el Congreso, pero les juro que no lo inventé, lo ponen en los trabajos. Las sociedades médicas y científicas tienen como objetivo que no traducir los protocolos, sino adaptar los protocolos a la realidad de cada país para poder aplicar con realmente utilidad y no sean nada más que papers. Y además, capacitar a los profesionales para formar recurso humano. Y la especialización en oncología geriátrica ya depende obviamente de la parte de sociedades científicas, médicas y universidades. Acá está más o menos lo que dijimos. Y la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. Sí, las cosas no salen bien de casualidad, ni salen mal de casualidad. Muchísimas gracias. Buen día, soy Diego Juárez, oncólogo. Les agradezco por la invitación. El tema es de calidad. Lo voy a dar un punto de vista
No tanto de la parte asistencial, sino más en la parte de gerenciamiento y porque la calidad es una palabra que usamos mucho. Ahí está. ¿Es este, no? Sí. Sí. Listo. El León no es referencia de nada, porque ahora se hace político el León y... Entonces, bueno, soy médico también del Hospital Español y del Centro Médico Fleischer y del Sanatorio Finoquieto. Lo que voy a hablar es, como dije, calidad, pero del punto de vista de lo que es auditoría y gerenciamiento. Porque calidad es una palabra que usamos los auditores todo el tiempo, surge de la auditoría. Ahí está. El padre de calidad es don Abedian Abediz, que es un libanés, que en 1966 es el primero que establece sobre qué es el concepto de calidad. Porque todos hablamos de calidad sin entender lo que es calidad en sí, cómo lo valoro. No tardó mucho en definir que calidad simplemente, como uno siempre dice, que es un juicio de valor que va a intervenir en distintos aspectos, propiedades, que es en la consulta, en la atención médica. Calidad, uno en auditoría siempre, o calidad lo que siempre entendemos, es aquello que hace que sea igual o mejor o peor frente a un estándar. Calidad es un juicio frente a un estándar. Entonces la calidad tiene que tener tres elementos que me lo van a definir: la efectividad en la prestación, la seguridad y la satisfacción del usuario o cliente. En cuanto tengo que estar todo el tiempo la calidad evaluándola. ¿Por qué tengo que evaluar una calidad? Para detectar sus desvíos y corregirlo. Cuando uno evalúa una calidad es un proceso activo, tengo que ir a buscar la calidad y no esperar el reclamo o no esperar un desvío. En cuanto don Abedian lo que establece son módulos de calidades, que es lo que usamos continuamente en la atención médica, en el cual estos módulos están constituidos por el módulo de atención del paciente, que son las técnicas, la aplicación de la ciencia y tecnología. Esto se tendría que abrir, pero no se amplía. La calidad interpersonal, que es la relación del médico con el paciente y en su contexto social, económico y cultural. O sea, el médico tiene que también ser abarcativo, no solamente ver al paciente como enfermo, sino todo en su contexto. También habla de un modelo unificador. No sé qué. Apagó El modelo unificador, lo que establece don Abedian, que es la fórmula de don Abedian que se conoce en forma popular. Esta fórmula lo que establece es el factor amarillo, bueno, es la ecuación de Abedian, que es el modelo unificador, que es el beneficio de la atención es una ecuación, el bienestar es una ecuación entre beneficio y riesgo. Entonces, uno siempre utiliza esta ecuación. ¿Cuánto es el bienestar del paciente? Directamente proporcional al beneficio que le estoy otorgando e inversamente proporcional al riesgo que le estoy sometiendo. Después está el módulo de amenidades, que muchas veces este módulo hoy para los americanos es la calidad percibida, esa calidad sin conocer al médico, simplemente por conocer la institución. Es la plusvalía de la atención para los americanos. Después tengo el módulo económico, que es el costo monetario y la oportunidad de acceso. Si tengo mucho costo, hoy por hoy el acceso va a ser más restringido. Y después el módulo individualizado, que es el paciente y la tecnología. ¿Cuál es la mejor tecnología para el caso puntual que tengo en consultorio? Entonces, cuando uno habla de una calidad, tengo que ver un módulo que va a ser técnico, un módulo que es individualista y un módulo que es social. Cuando uno evalúa la calidad de atención en oncología, porque es importante evaluarla. Entonces, don Abedian dice que cuando tengo que ver una calidad, ¿cómo la voy a analizar? Entonces, él la divide en tres etapas. ¿Cómo quiero analizar una calidad? Por una auditoría de estructura, por una auditoría de proceso o por sus resultados, que es lo que voy a poner como calidad en ese momento. Entonces, como hago una auditoría de estructura, lo que veo es qué recursos tengo, cuánta es la cantidad de recursos
y cuánto va a durar en el tiempo. Puedo tener muchos recursos con poca vida útil, o sea que me lo van a cortar, o sea, ya caí en la estructura. Y después que sea adecuado para el paciente y el lugar. Después la auditoría de proceso, que es la que estamos más acostumbrados, que es la auditoría del consultorio, los indicadores y los protocolos y las normas. Y la auditoría de resultados es sobre todo la evidencia de la situación de salud, si puede revertirla o no, y tres técnicas o tres dimensiones voy a tener, las técnicas, las individual y la social. Entonces, cuando uno evalúa la calidad, tengo que plantear qué elementos voy a usar en el proceso. Si el de entrada, la estructura, una auditoría de proceso que es la que más se hace, o la de resultados. Entonces, en los análisis tengo como que dijimos, voy a evaluar solamente la satisfacción del usuario, el paciente, o voy a evaluar la relación médico-paciente. Por lo tanto, lo más habitual va a ser auditorías o evaluación de calidad por procesos y resultados. No se está usando más allá que la americana insiste mucho en la de estructura. Pero tenemos un pequeño problema cuando bajamos a la realidad, que estamos en un sistema que es fragmentado y segmentario. O sea que la calidad no es homogénea en todo el país. Y también este es el problema, que la calidad, el resultado de calidad está muy bajo la mirada política. Depende del resultado que yo quiero tener, es la calidad que voy a buscar, el análisis de las estructuras. Pero ¿por qué es importante pensar en calidad en la atención? Me va a permitir, los beneficios que tiene, que me permite mejorar la organización, reducir disfunciones, reducir costos y mejorar la calidad de la atención. Voy a estar normatizadas. ¿Cuáles van a ser los parámetros que voy a estar usando para evaluar una calidad? La competencia profesional, la eficacia, la accesibilidad, la relación interpersonal, la continuidad y el agradecimiento. Son los 6 pilares que uno busca en la calidad. En cuanto a la competencia profesional, no solamente la de los médicos, sino es el grupo, tanto de los psicólogos, de la enfermería y del médico. Cuanto a su conocimiento teórico, la capacidad de adaptación de la teoría a la práctica, porque puede ser muy buen teórico, pero en la práctica no sea tan bueno. Y el acceso que tiene el profesional a la información, que es muy segmentada, no es fácil acceder a los papers hoy. Entonces, se define la competencia profesional por las habilidades, los valores, que es un juicio, vale por sí mismo, y por los conocimientos actualizados, o los conocimientos médicos. La eficacia es la capacidad de lograr el objetivo en cada intervención, tratamientos o consejos de base de los mejores datos científicos disponibles para disminuir el riesgo. O sea, hoy la eficacia es disminuir riesgo y disminuir costos. Por eso cuando estamos en la atención, tenemos que ver resultados tanto de salud como económicos. La accesibilidad, que todos los pacientes puedan acceder al sistema sin importar la distancia. Tanto el médico, porque por ahí el médico también vive lejos del lugar, o sea, no solamente es el paciente que tenga que tener accesibilidad, sino también el médico que sea accesible. La relación interpersonal, que muchas veces el médico nos cuesta escuchar al paciente y lo escuchamos más por los signos y síntomas y no por lo que está hablando. O sea, lo escuchamos a través de un estetoscopio, no lo escuchamos con la oreja. Entonces, va más allá de la relación con el cuerpo humano, sino con el cuerpo psíquico, ya que están las psicólogas. Y después, la continuidad, que es el gran cambio de médicos en un servicio. O sea, somos un poco precarizados en el sistema. Entonces, también sabemos que la continuidad con el mismo médico, con el mismo equipo, tiene un efecto positivo. Y por último, el agradecimiento, el feedback por parte del paciente, que cuesta a veces, pero también eso es un elemento de buena calidad. ¿Qué datos tenemos de calidad en la Argentina en oncología? Hay un grupo que es el ONCAN, que es un grupo internacional que lo que evalúa es la atención del cáncer a nivel mundial. La Argentina se encuentra en ese grupo.
Para la Argentina estamos en el grupo medio-alto de pacientes oncológicos con gerontes. Estamos en el 5º lugar en Latinoamérica y ascendiendo. Tenemos una población, como decía el doctor, una población que es añosa, o sea, van a hacer alto uso de recursos en salud y son pacientes que no están generalmente aportando al sistema de salud. O sea, que consumen un servicio y no están prestando plata, que digamos. Entonces, cuando uno evalúa la auditoría, si uno empieza la calidad, tenemos procesos de satisfacción y los de insatisfacción. Fíjense que es mucho más por la calidad percibida. El paciente está mucho más satisfecho cuando ve el sistema privado que el sistema público, obras sociales o PAMI. La mayor parte de satisfacción son por los edificios, es la calidad percibida de los americanos. Qué buen edificio, qué buena sala de espera y la aparatología, la última aparatología que tenga, que por ahí no es la más indicada, pero tiene el último aparato que eso a los pacientes les gusta. Y en el lugar público, la insatisfacción es por los edificios que no están en buen estado, las peores infraestructuras y la menor aparatología o no funciona la aparatología. En cuanto a la mirada de autoridad de proceso, cuando uno analiza calidad en proceso, fíjense que ahí empieza a revertir los números, que consideran que el sistema público y el de obras sociales es mejor en la calidad médica que en los sistemas privados. La tasa de recambio profesional es mucho más marcada en sistema privado que en sistema público. Fíjense que los médicos de hospitales están todo el tiempo en el hospital, es como es su segunda casa, en tanto que el sistema privado es oferta-demanda. Lo que es en el sistema privado, en cuanto al proceso, el tema, los turnos, la demora de turno, eso baja la calidad y en un sistema privado se espera que son 15 días a la semana un turno, en tanto que en el sistema público pueden pasar meses hasta conseguir un turno. Y la parte administrativa, que es mucho más compleja en su sistema público. Cuando vemos al profesional, analizamos la calidad en atención oncológica a nivel de geronto-oncología, vemos que el sistema público tiene mayor satisfacción que el sistema privado. Entonces, estos son los datos que ofrece ALCAM en el 2023 a través de una encuesta que hizo a pacientes oncológicos en la Argentina. Y la satisfacción de calidad en la enfermería, fíjense que no cambia. Lo que cambia es la mirada del médico, pero no cambia la mirada del enfermero. En ambos grupos, los enfermeros, tanto privado como público, tienen igual calidad perceptiva en el proceso, en tanto que los médicos difieren lo que es atención pública y difieren lo que es un sistema privado. Y como conclusión, estos son muchas palabras, pero es como cada uno mira por el lado del otro. ¿Qué significa esto? El que está en el sistema de obras sociales no quiere ir a un público, el que está en un público no quiere la obra social por prejuicios u opiniones o lo que van escuchando. Pero cuando uno analiza su grupo, hay muchas insatisfacciones en atención en calidad en lo que es en obras sociales. Hay mucha disparidad en las obras sociales en la calidad de atención oncológica y lo que se valora muchísimo es la calidad de atención en los hospitales. Entonces, como conclusión, lo que lleva mejor calidad de atención a nivel profesional en oncología es a nivel público y PAMI y en detrimento de los valores que están dando en los sistemas privados. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Soy psico-oncóloga del Hospital Español y también quería agradecer la posibilidad de traer esta mirada a la discusión en el día de hoy. Bueno, a mí me toca esta parte de la psico-oncología y quizás dos formas de encarar esta charla sería pensar en cómo analizar la calidad de atención, específicamente la atención psico-oncológica, y también pensar en cuáles son nuestros aportes a la atención oncológica de calidad, ¿no? Pensando desde lo médico. Y un poco mi intención es hacer un recorrido de ambas partes.
Bien, la calidad de atención en psiconcología, creo que está bueno empezar mencionando esto que hay un hueco importante de información y de bibliografía disponible a lo específico de la calidad de atención en psiconcología, y quizás podemos preguntarnos el porqué de este hueco y la dificultad de investigar al respecto, ¿no? Nuestra atención, cuando arrancamos los tratamientos psiconcológicos con una evaluación multidimensional del paciente, justamente para empezar a detectar necesidades más allá de lo médico, ¿no? Entonces, surge esta pregunta: ¿cómo evaluamos la eficacia de un tratamiento psiconcológico o qué parámetros podríamos tomar para empezar a definirlo? Y acá es donde quizás es complicado. Podríamos quizás hacer escalas de síntomas psicológicos, psiquiátricos, escalas de ansiedad, de depresión, al inicio y al finalizar un tratamiento psiconcológico, pero eso quizás sería reducir un poco nuestro trabajo y reducir también al paciente a síntomas, ¿no? También decimos, bueno, si esa sería nuestra evaluación, entonces, ¿qué pasa con otras esferas de la persona, otras dimensiones, ¿no? ¿Qué hacemos para evaluar lo familiar, lo social, lo espiritual? No, bajo ningún concepto podríamos juzgar la profundidad de un tratamiento o la eficiencia de un tratamiento psiconcológico nomás, por la presencia o no de familia, o si esa familia está organizada o no. Digo, a veces nuestros objetivos son favorecer ciertas cuestiones que van a ayudar al paciente, pero es muy difícil de medir si ese objetivo se logra o no y en qué medida, ¿no? Mismo en lo social también y incluso en lo espiritual. Tantas cosas que trabajamos desde lo espiritual en el consultorio, preguntas sobre el sentido de la vida incluso y cuestiones que aparecen en nuestros pacientes mientras atraviesan esta etapa en general de mucho sufrimiento, y qué difícil de comprobar esto o demostrarlo, y si incluso es un objetivo que es dinámico, ¿no? Esto de esta búsqueda o de trabajo personal, ¿no? En cuanto a la experiencia del paciente y difícil de ponerle un nombre o de calcular ese resultado para medir esa eficiencia, ¿no? Bueno, si logramos o no todos nuestros objetivos con cada paciente, y demás está decir, me parece que no, ¿no? Nosotros planteamos un montón de objetivos en este trabajo multidimensional del paciente, y después con cada paciente, incluso cada familia, vamos a trabajar lo que se pueda en cada caso en particular, ¿no? Bueno, también aparece la variable de vulnerabilidades previas del paciente, cuestiones psiquiátricas o psicológicas incluso, dinámicas familiares complejas que quizás vienen de años, ¿no? Cosas que vamos a poder manejar y ir trabajando día a día y de a poco. Y también se me ocurrió esta pregunta, ¿no? Si existe, de hecho, el alta en psiconcología y si eso implica que ese trabajo fue exitoso o no. Y quizás en la práctica vemos que el alta en psiconcología es muy raro, porque quizás los pacientes van y vienen, tienen etapas de venir con más intensidad o con más frecuencia, etapas donde manejan bien la enfermedad, el tratamiento o la etapa por la que están pasando, y quizás no vienen tanto al consultorio y después en otro momento sí. Entonces es bastante dinámico y quizás eso también es una dificultad para medir nuestro trabajo. Bien, entonces volviendo un poco a nuestro trabajo desde la psiconcología, el objetivo principal es aportar otra mirada al paciente, ¿no? Y este es nuestro aporte a la atención oncológica, una mirada integral del paciente, que entendemos que las áreas psicológicas, sociales, espirituales del paciente van a influir sobre su experiencia con la enfermedad. Y otro objetivo importante también es contemplar la calidad de vida de los pacientes, incluso en algunos casos por sobre la curación. Y bueno, mucho de cómo entendemos la psiconcología desde lo teórico quizás podemos traer el ejemplo de la teoría del estrés, que entendemos que la enfermedad llega a la vida de una persona y genera muchísimos cambios. Si entendemos a la enfermedad como una fuente de estrés, y a las personas, que los pacientes entonces van a tener que generar una respuesta a ese estrés, ¿no? Y esa respuesta la vamos a ver en la práctica en todas estas dimensiones de la persona, más allá de lo médico. Bien, y un poco la idea es hacer una especie de recorrido sobre las preocupaciones o problemas que aparecen
justamente más allá de lo médico, a lo largo de un tratamiento oncológico. Esto no es un esquema lineal del pasaje de un paciente por el hospital, ¿no? Y de ninguna manera, todos podemos saber que los pacientes incluso no pasan por todas estas etapas y quizás en otro orden, ¿no? Y mismo las problemáticas que están diagramadas muchas veces se comparten entre distintas etapas, ¿no? Es un intento de tratar de acercarnos a la experiencia del paciente desde lo social, lo psicológico. Bien, vamos a tener muchísima incertidumbre en estos pacientes a lo largo del tratamiento, quizás principalmente en ese diagnóstico inicial, ¿no? Toda la ansiedad anticipatoria a un diagnóstico, y esto se va a repetir ante cada novedad del tratamiento, ante el primer día de un tratamiento, ante quizás un estudio que esa persona nunca se hizo y genera miedos y muchísima ansiedad. Bueno, está el impacto emocional también de ese primer diagnóstico, ¿no? Y que, bueno, también va a estar modulado por los recursos de esa persona que trae ya de por sí, ¿no? Tenemos el miedo al deterioro físico, que esto quizás, aclaro, toda esta lista de etapas tiene debajo preocupaciones generales a la población oncológica en general, ¿no? Después al costado en el cuadro vamos a ver problemas que son más frecuentes en geriatría específicamente. Así que volviendo un poco a esta lista, tenemos el miedo al deterioro físico, la necesidad de reorganizar roles dentro de la familia para suplir esa demanda de cuidados, el riesgo a la sobrecarga familiar en torno a esta reorganización, la presencia de un cuidador principal, esto es frecuente en cualquier paciente con cualquier cuadro complejo, ¿no? Más allá del oncológico, donde en general identificamos a un cuidador principal, ¿no? Y el riesgo que tiene ese cuidador de tener una sobrecarga ante esta demanda. Bien, también trabajamos mucho con el miedo a la recaída una vez que se completa un tratamiento o un esquema y ese paciente queda en control. Bueno, hay cierto alivio, pero también hay muchísima ansiedad, ¿no? A volver a ese control, a volver a la consulta, a volver al hospital incluso. Y eso se trabaja mucho también. Y en estas ocasiones quizás, en especial con nuestros pacientes, donde vemos que son pacientes oncológicos más cronificados quizás, ¿no? Donde se sostienen en el tiempo y la cura por ahí es un objetivo que queda relegado, ¿no? en nuestra población específicamente. Entonces trabajamos mucho con la adaptación de la esperanza de ese paciente. No significa que por no tener acceso a esa cura o el deseo de tener una cura y que ya está, que no tengo que volver nunca más al hospital, no significa que ese paciente no pueda seguir teniendo esperanza, quizás sobre otros aspectos de su vida, ¿no? Trabajamos mucho con la esperanza, bueno, a poder tener un buen control de síntomas, a tratar de mitigar el sufrimiento y el dolor lo más posible, y esto se trabaja mucho con la familia también. Bien, también tenemos el tema de la dependencia a otros miembros de la familia por esta alta demanda de cuidados. Y quizás en etapas más avanzadas, por ejemplo, en cuidados paliativos, el control de los síntomas y esa demanda extra que se suma, el dolor. Bien, entonces pasando un poco a la lista del costado de lo que serían los problemas más frecuentes en la población geriátrica específicamente. Quizás hay muchas cosas que también comparte la población oncológica en general, pero vemos que estos problemas son los más prevalentes en la nuestra. La sensación de pérdida de control, al ver cambios en la vida en tantos ámbitos distintos, ¿no? de esa vida de esa persona, hay una sensación de no ser el mismo, ¿no? Y bueno, ¿de dónde me agarro ahora si todos los ámbitos de mi vida veo cambios? También vemos muchísimas trabas en cuanto a lo burocrático del paciente geriátrico, ¿no? Mucha necesidad de tener un familiar que lo oriente. A veces los trámites son complejos y eso es una realidad. Y bueno, esto suma una dificultad. Bien, la organización de cuidados es algo muy importante para ese paciente que va a tener muchas más limitaciones que quizás otros pacientes, ¿no? En otras etapas de la vida. Pacientes con comorbilidades y con muchísimas más limitaciones físicas en general. Y también el problema de que esas limitaciones van a ir en aumento en general por la etapa misma de la vida, ¿no? Bien, volviendo un poco al tema de los cuidadores principales en la familia, en general con los pacientes geriátricos ese cuidador principal es un hijo
que muchas veces tiene sus hijos, entonces ese cuidador principal es cuidador de otros miembros vulnerables de la familia y ahí está el riesgo aún más aumentado de tener una sobrecarga en ese familiar que suele aparecer una persona que parece que se ocupa de todo, que sabe todos los turnos, todos los horarios de las medicaciones y está al mando de todo, ¿no? Y acá también, quizás en un caso más grave en cuanto a lo que es familiar, el riesgo de la claudicación familiar, que sería una situación más extrema donde una familia se queda sin recursos para hacer frente a esa demanda que trae el paciente, ¿no? Y los cuidados que necesita. Después, en otro extremo, quizás también tenemos la ausencia de una red social de apoyo, ¿no? Muchas veces no hay familia y entran otras personas allegadas. Podemos pensar quizás en muchos pacientes donde la red de amigos funciona muy bien y genera un gran soporte para ese paciente. Y también, lamentablemente, muchos pacientes que realmente no hay una red de contención y no tenés un conocido, nadie para cuidar y acompañar a este paciente. Y quizás ahí es donde sí trabajamos con trabajo social y se incluye, quizás implica un compromiso más grande de parte del equipo para estar encima de ese paciente y poder hacer lo que se pueda, ¿no? Bien, en la población geriátrica también tenemos la presencia de duelos muy frecuentemente. Me atrevo a decir que en la mayoría de nuestros pacientes, al atravesar una enfermedad oncológica, están atravesando algún duelo de algún familiar cercano, alguna persona cercana, y esto complejiza también el impacto emocional, ¿no? Y incluso en algunos casos son varios duelos en simultáneo, propio de la etapa de la vida, ¿no? Bien, y también creo que está bueno mencionar la pérdida de roles laborales en nuestros pacientes, que por más de que sean geriátricos y pacientes jubilados, muchísimos de nuestros pacientes siguen trabajando, ¿no? Aún teniendo la jubilación. Entonces es un cambio que hay que contemplar, porque implica también un área de la vida que tiene un impacto grande. Bien, y para resumir un poco las vulnerabilidades de esta población en especial, la población oncogeriátrica presenta una alta prevalencia de dependencia de otros miembros de la familia justamente por todas estas vulnerabilidades que venimos hablando. Mucha presencia de trastornos cognitivos, quizás complicaciones con la dinámica familiar, las limitaciones físicas, que el deterioro es progresivo y que va en avance también. Pueden surgir necesidades económicas, sociales, necesidades burocráticas y, bueno, el tema de la gestión de todos estos turnos, medicaciones y trámites incluso para conseguir la autorización de la obra social para, ¿no? Cosas que vemos a diario. Entonces, todas estas cuestiones van a aumentar la vulnerabilidad de nuestra población y creo que eso es un poco el porqué de nuestra intervención y de la importancia en oncogeriatría específicamente, ¿no? Y está bueno también mencionar que este apoyo familiar y social del que venimos hablando, tan necesario para sostener al paciente, tiene que ver con una menor incidencia de síntomas psicológicos. Y esto quizás lo podemos pensar directamente como algo que va a influir mucho en la adherencia al tratamiento de este paciente y lo que se va a poder lograr desde lo clínico también. Bien, entonces volviendo un poco a la calidad de atención, tomé esta definición que tiene más que ver con la salud en general, ¿no? Hablando de cómo incluir un poco más la perspectiva subjetiva del paciente dentro de esa evaluación de calidad de la atención. Entonces, quizás estos 3 puntos que aparecen acá parecen médicos, ¿no? La calidad de atención clínica tiene que ver con el trabajo que hace el equipo con ese paciente, el control de síntomas, la información que tiene, ¿no? La efectividad del tratamiento, eso también es algo que a simple vista pareciera ser algo meramente de la esfera médica o biológica del paciente, ¿no? Si ese tratamiento es adecuado o no, si logran una cura o no. Y también la seguridad del paciente. Pero estos 3 puntos van a tener en común el tema de la adherencia al tratamiento. Y ahí creo que es donde es nuestra pata de intervención más fuerte, ¿no? Y es donde el trabajo sobre esas otras esferas de la vida de la persona va a influir sobre esa adherencia y sobre el compromiso de ese paciente con el equipo y con su tratamiento.
Y me gustaría agregar una lectura sobre el concepto de seguridad del paciente, que en esta instancia tiene el objetivo de hablar de seguridad física, ¿no? El control de la toxicidad en los tratamientos y el manejo de ese paciente y desde lo clínico, pero también lo podemos ver desde una perspectiva psicológica, el tema de la seguridad psicológica, ¿no? Que es un concepto que los psicólogos quizás manejamos más, pero esto es una seguridad que tiene más que ver con la confianza con el entorno y la posibilidad de que puedo ser yo mismo en el entorno en el que estoy. Y esto se traduce también al hospital, ¿no? Que puedo decir que no a una intervención, que puedo aceptar una intervención con toda la información que corresponde y tomando una decisión autónoma al respecto. Y es la confianza de que voy a también poder continuar tomando decisiones de manera autónoma. Y acá me parece que esto habla también de la calidad de vida de ese paciente a lo largo de su tratamiento. También quizás puede sonar utilitario pensar en que la intervención de psiconcología se basa solamente en la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero a veces desde la mirada más oncológica y clínica puede ser muchas veces como nuestro justificativo, el justificativo de nuestra presencia en el hospital, ¿no? Bueno, y para resumir un poco, el trabajo del psicooncólogo muchas veces cae como favorecedor de la adherencia al tratamiento y muchas veces actuamos como nexo comunicacional en la unidad de tratamiento. Unidad de tratamiento es paciente, equipo y entorno afectivo, familia, amigos, entorno social. También nos planteamos propiciar esta seguridad psicológica a lo largo del tratamiento, desde la contención emocional y el trabajo psicoterapéutico que podamos hacer para acompañar a este paciente. Y ahí es donde el trabajo es más artesanal y donde cuesta medir la eficacia de nuestra intervención. Así que un poco les quería cerrar con algunas preguntas que surgen frecuentemente a lo largo del tratamiento con los pacientes y a mí me gusta decirle mucho a los pacientes que los podemos acompañar a hacerse preguntas en este momento de su vida, pero no tenemos las respuestas y quizás ellos encuentren respuestas y esas respuestas vayan cambiando también y ese dinamismo también es parte del proceso. ¿Para qué hacen un tratamiento de los pacientes? Para vivir más, para vivir sin enfermedad, para vivir con mejor calidad de vida o para vivir sin dolor, sin sufrimiento. Bueno, estas son preguntas que surgen muy a menudo y en la mayoría de las veces los pacientes aceptan un tratamiento para vivir más, pero la cuestión del sufrimiento es una cuestión central. En la mayoría de los casos hablan de miedo a la muerte, pero cuando se trabaja más en profundidad hay un miedo al sufrimiento. Entonces esto es lo que nos toca cuidar y quizás traer sobre la mesa cuando se trabaja con cada paciente y con cada familia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, empezamos coherentemente, dejando los cuidados paliativos para el final. De todas maneras, me gustaría, antes de dirigirme al tema de lo que es la gestión de calidad en cuidados paliativos, un pequeño raconto histórico, porque tiene que ver con las expectativas que se generan frente a la atención médica integral. En principio, los cuidados paliativos es el cuidado activo y total del paciente con enfermedad avanzada, progresiva y sin chance de tratamiento curativo, especialmente dirigido a apuntalar las necesidades tanto físicas, emocionales, sociales y espirituales. Para esto se trabaja en conjunto y se trabaja mancomunadamente de manera interdisciplinaria. Pero había mencionado la necesidad de hacer un raconto histórico y arrancar en la década del 30, la década del 40, cuando empiezan a notarse algunos avances tecnológicos, científicos en la medicina, potenciados después por la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen finalmente o en principio
antibióticos, mejores gases para anestesia, para realizar anestesias que permiten o facilitan cirugías mucho más profundas, prolongadas y radicales, que finalmente mejoran o por lo menos prolongan la expectativa de vida, accediendo a soluciones que hasta ese entonces no eran posibles. Esto nos conduce a una situación bastante particular, donde pareciera que la medicina empieza a carecer de límites y fundamentalmente la muerte es derrotada, cosa que hasta ahora comprobamos que no es del todo así. Sin embargo, hay circunstancias que cambian un paradigma en la medicina tal cual la conocíamos, y en términos muy sencillos deja de ser una medicina francesa y pasa a ser una medicina más estandarizada y protocolizada como la medicina estadounidense. En función de esta circunstancia, que la medicina pareciera haberse transformado en una ciencia infalible, la muerte se ve o comienza a verse más como un error que como un hecho ineludible de vivir. Digo esto porque las personas, la gente, empieza a tener una falsa percepción y unas expectativas frente a la atención médica. Cuando digo atención médica, hablo en términos generales, de todos y cada uno de los integrantes del equipo de salud, que conforme avanza la enfermedad y las chances curativas parecen ser cada vez más esquivas, el grado de decepción, de frustración, de enojo y fastidio es cada vez mayor. En ese contexto aparecen los cuidados paliativos, recibiendo a todas aquellas personas que evidentemente no disfrutaron del éxito y del triunfo de esa nueva medicina. Y digamos, paralelamente a lo que uno puede interpretar como calidad en la gestión de los cuidados paliativos, un término anterior con el cual tenemos que lidiar lidiar cotidianamente, es el concepto de calidad de vida. Digamos, una frase muy común en el consultorio es: esto no es calidad de vida. Y es cierto, es cierto. Y la verdad que la definición de calidad de vida es una definición bastante esquiva, bastante gaseosa, muy difícil de contextualizar, y justamente es eso. Finalmente, uno resume que el concepto de calidad de vida es un concepto absolutamente dinámico, por lo menos en el área de los cuidados paliativos, porque está referida y vinculada a cada etapa de esa enfermedad o de la evolución de esa enfermedad, y contextualizado a la realidad de cada uno de esos sujetos. Porque la calidad de vida no solamente tiene que ver con la calidad de vida en cuanto al control y el manejo de síntomas, sino a toda una serie de circunstancias que rodean a la cotidianeidad de ese sujeto. Digo ese sujeto cuando en realidad habría que emplear un término con el cual no es que no esté de acuerdo, sino que me parece como muy artificial, que es unidad de tratamiento. En cuidados paliativos uno no habla de pacientes, sino habla de unidad de tratamiento. ¿Qué es la unidad de tratamiento? La unidad de tratamiento es el paciente y todos sus allegados que lo rodean y lo acompañan en este proceso de enfermedad. Es decir, uno no maneja una sola persona, sino que es un grupo al cual acompaña en todo este proceso. Entonces, ya no estamos hablando, como les pasa en otros lugares o a otros colegas, la percepción o la subjetividad de una sola persona. Uno tiene que transcurrir sujeto a la subjetividad de muchísimas personas, y cada uno de ellos con su percepción de lo que está sucediendo. Percepción que está, por supuesto, tamizada a través de la angustia y de la sensación de inminencia de muerte que acompaña o que elabora cada uno de ellos respecto de su ser querido. Entonces,
en medio de todo esto, ¿cuáles son los elementos? No digo para evaluar, porque antes de preparar esta charla hablé con gente de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos para interiorizarme y preguntarles cuáles son los parámetros, cuáles son los protocolos, cómo está pensado el tema de la gestión de calidad en paliativos en Argentina. Y la verdad que es un tema que todavía está total y absolutamente en pañales. No hay normas o reglas o parámetros a los cuales uno pueda adherir y referenciarse. De modo que no nos queda más que establecer como puntos cardinales para una calidad de atención o una gestión de la calidad de atención en cuidados paliativos, asegurarse de tener siempre una buena comunicación. Lo que estábamos hablando, lo que mencionaba el doctor Juárez respecto de escuchar, tener y participar de una escucha activa. En los viejos textos de medicina, de semiología, donde uno estudiaba hace ya mucho tiempo, se decía o estaba escrito que la respuesta al problema del paciente está en el relato de él. Si uno escucha atentamente al paciente, ahí está no solamente la solución, sino el diagnóstico de lo que le está sucediendo, pero se trata de escuchar. Ahora, una escucha activa que deriva finalmente en una buena comunicación, en el marco de una realidad que nos toca a todos, y es el poquísimo tiempo que tenemos entre paciente y paciente por el volumen inmenso de consultas que tenemos que cumplir cada día, porque además el recurso humano es cada vez más escaso, dificultan mucho. Pero la idea es, más allá de la realidad que nos marca esta cuestión, no abandonar el concepto de sostener una buena comunicación. La buena comunicación nos va a llevar, a partir de una escucha activa, a tener una mejor comprensión de la problemática de estos pacientes y a partir de ahí conseguir, a través de los elementos que tenemos a disposición, un adecuado control de síntomas. Sin control de síntomas no hay calidad de vida posible. Sin calidad de vida posible no hay una calidad en la percepción del servicio recibido por parte de la unidad de tratamiento, es decir, el paciente y sus allegados. El adecuado control de síntomas nos conduce, digamos, en una especie de proceso como producción en serie, pero nos conduce finalmente o nos habilita o nos facilita llegar al alivio del sufrimiento, entendiendo el sufrimiento como la suma de varios dolores que afectan a estos pacientes, a cualquier sujeto en el contexto de la necesidad de recibir cuidados paliativos. Entonces, el adecuado control de síntomas, el alivio del sufrimiento y la parte donde ahí los médicos estamos mucho menos preparados, mucho menos presentes y donde la intervención y la participación de la multidisciplina, con la participación especial y más que necesaria de la gente de psicooncología, que no es que aparecen en ese momento, sino que hay todo un proceso de acompañamiento paralelo al médico, es la anticipación de la muerte y el acompañamiento en duelo. Entonces, una buena comunicación, control de síntomas, alivio del sufrimiento y acompañamiento previo a la muerte y en el proceso de duelo es lo que puede más o menos definir o acceder a lo que se entiende como cuidados paliativos bien realizados, en el sentido de lo que nos convoca, que es la gestión de calidad. De hecho, más allá de la definición de la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos, en términos mucho más sintéticos, justamente también se definen como cuidados compasivos de calidad. Cuidados compasivos de calidad, la triple C.
A partir de ahí, bueno, podemos saber también que parte de la evaluación que se haga de la tarea realizada por el equipo va a depender de la mirada del otro. No solamente digo como subjetividad, sino que forma parte de la subjetividad del otro, pero entender que, y por esto hacía el raconto de por qué la medicina o cómo la medicina dejó de ser una actividad mucho más plástica, mucho más artística y asimilarse lamentablemente a lo que sería una ciencia dura o infalible, porque la mirada del otro, digamos, cuando uno asume un hecho artístico, cualquier hecho artístico se completa con la mirada del otro. No hay posibilidad de decir esto es bueno, no, el que ve, le interpreta, le gusta o no le gusta es el espectador, en este caso el receptor de todo un proceso de atención y acompañamiento. Entonces, la mirada del otro concluye con la tarea de todo un proceso de acompañamiento por parte de un equipo. No hay mucho más que uno pueda agregar respecto de la gestión de calidad. No tenemos parámetros concretos a los cuales remitirnos y finalmente lo que queda es hacer lo que uno mejor sabe, respetar el dolor de otro, ser empático, prestar atención y fundamentalmente evitarle al paciente, a la familia, a los allegados, la sensación de desamparo. Creo que no hay peor resultado en todo este acompañamiento que la gente que se sintió absolutamente abandonada o desamparada o que no fue escuchada o acompañada de acuerdo a sus expectativas, más allá de que el resultado no haya sido el de la curación, sino el contexto de un final de vida. No tengo mucho más para compartir con ustedes. La verdad que es un tema gaseoso, medio inasible y sin grandes referencias bibliográficas que uno pueda avalar. Así que les agradezco mucho y, bueno, por ahora veremos cuando en alguna otra oportunidad tengamos más literatura que avale lo que uno hace día a día en el consultorio. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Ante todo, excelente las charlas, la verdad que da un reflejo del trabajo de multidisciplina que es muy importante en la patología nuestra, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama El emperador de todos los males y Siddhartha, que es el que lo escribe, que fue un médico residente, dice en determinado momento que el cáncer es una enfermedad total y como tal debe ser abordada. Entonces creo que todos estos aspectos de la calidad lo incluyen. Y cuando lo escuchaba ya a Fernando hablar, pensaba también en esto de la percepción de la calidad, ¿no? Hay una película, creo que actúa Robert De Niro, que dice, la verdad es como el arte reside en el ojo del que la ve. Entonces me quedé pensando, Daniel, en esto de la calidad percibida de los pacientes, más allá de las estadísticas, de las tablas. Y te quería preguntar si ustedes tienen forma de medir la calidad percibida, si lo han hecho como experiencia, dado que si bien es un hospital polivalente, tienen esta población monovalente, ¿no? Exclusivamente geriátrica. ¿Cómo la están midiendo? Bueno, el doctor Santillán es el jefe de oncología del Hospital Gandulfo y estuvo como miembro del equipo del Hospital Español. Todo un honor y un privilegio a su debido tiempo. Mutuo. Y bueno, Daniel, mira, hace, ya no me acordaba, ¿cuándo fue el trabajo? ¿Una década ese que te pasé? Una década teníamos, no sé. Había en un trabajo para la tesis de la maestría de gestión, realmente justamente hizo una encuesta de calidad, ¿viste? Realmente arranqué ahí la primera encuesta y realmente el trabajo a veces te come, ¿viste? Como ocurre habitualmente, pero ahí estaba obligado y realmente se midió varios parámetros, más que nada en la atención, era mucho más chico, era el servicio que conocíamos.
Se midió tiempo de espera en sala, tiempo de espera en lista, se midió la relación médico-paciente, o sea, en realidad satisfacción, ¿sí? Desde inadecuada a adecuada, del 0 al 5, del 1 al 5. La verdad es que nos daba un parámetro por encima, lo que nos fallaba en estructura. Estructura no estaban satisfechos los pacientes. Hoy sería al revés, hoy estarían muy satisfechos, estarían revertidos por el crecimiento estructural, ¿no? La física del servicio. Pasamos un servicio de 8 sillones de 4 a 8 y de 8 a 23. O sea que creció, y eso creció la sala de espera, los baños. La sala de espera estaban en el hall del pasillo, o sea, lo cual era más que una sala de espera, era un trauma. Los veranos agobiantes, los inviernos helados, ¿viste? Bueno, eso era lo que resentía el paciente, sí, pero si bien la primera impresión, que era generalmente la primera impresión que marca la conducta, era la sala de espera, finalmente me llamó la atención una cosa, revertía el impacto negativo, ¿viste? en los hechos ulteriores, porque generalmente grandes servicios tienen un mal contacto con la admisión y degrada totalmente la opinión del paciente en la satisfacción. En este caso teníamos en el tema de la relación médico un 83-85 en la atención, y teníamos obviamente menos de un 50 en la parte de infraestructura. Y nos daba un balance inadecuado con recomendaciones para hacer, pero fue la vez que lo medí. En realidad teníamos que medirlo ahora, ¿sí? Y tener miedo que ahora valore mucho la estructura y mal a nosotros, pero bueno, no importa. Espero que o sea, es lo que se midió, lo que se pudo medir en un tiempo. Y también hay que, ¿viste? Hasta para hacer una encuesta hay que hacer papeles y pedido de permiso, ¿viste? Porque no podés hacerla alegremente. Alexandra, con respecto a las derivaciones a psiconcología, ¿dependen exclusivamente de la pesquisa del médico tratante y toma determinados parámetros por los cuales los deriva o no? ¿O tienen una sistemática que el 100% de los pacientes son abordados y evaluados? Y una cosa más, si tienen algún tipo de escala neuropsicológica o algo que los vayan evaluando de entrada, como mostraban en las pautas, ¿no? Sí, en general la derivación viene del ojo del equipo de oncología, especialmente. Eso quizás en las consultas ambulatorias funciona de esa forma. La intención es que esa primer consulta de psiconcología esté asegurada para ese paciente, porque a veces el paciente no lo ve como una necesidad en esa instancia, y muchas veces aparecen familiares con algunas necesidades en torno a este paciente en particular, y eso quizás es lo que justifica esa admisión obligatoria, por así decir, ¿no? en psiconcología. Después, cuando llegan derivaciones de otros servicios en pacientes internados, ahí sí es el ojo del clínico que está a cargo de ese piso. Y de a poco, bueno, el equipo, cuando se expandió el año pasado en octubre, que ahora somos 4 en el equipo de psiconcología. Antes estaba Sabrina Truant, ella sola sosteniendo la parte de psiconcología, y bueno, de a poco se da a conocer mismo dentro del hospital nuestra presencia, ¿no? Y qué casos atendemos y qué casos no. Eso por un lado. ¿Y me podrás repetir tu segunda pregunta? Si tienen algún tipo de escala neuropsicológica o de demencia, o si usan algún tipo de escala para categorizarlos. Realizamos quizás de manera particular en algunos casos en especial, pero sí creo que es una incorporación importante que estaría bueno hacerlo de manera sistemática en la admisión, ¿no? Creo que no querría que suene como excusa, pero es importante decirlo, que la consulta de media hora que tenemos en psiconcología, por suerte es más que los 15 minutos que tienen los oncólogos, pero aún así es muy escueto, y esa admisión muchas veces se ve obstaculizada por el tiempo, y quizás es un problema que, bueno, con pacientes más comprometidos con el espacio de psiconcología, esa admisión la podemos completar en 2 encuentros, 3 encuentros incluso, dependiendo quizás de la demanda, ¿no? de cada situación. Pero sí creo que es una incorporación necesaria para hacer en el servicio y para conocer mejor a la población que atendemos, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
Bueno, como para agregar a lo que dijo Alexandra y a contestar un poco la pregunta de Daniel, nosotros por lo general tratamos de la parte del área médica, dentro de lo posible, en las primeras veces ya automáticamente derivar los pacientes para que haya una pesquisa de inicio. Hay pacientes que las aceptan, otros tal vez que no, pero intentamos de que el paciente, a la par que ingresa al equipo médico, ingrese en forma paralela a la parte de psico-oncología, porque consideramos que es algo fundamental más en la población que tratamos, ¿no? Que son pacientes que entran ya en la parte de oncogeriatría, pacientes mayores, con un montón de fragilidades paralelas, comorbilidades y necesidad de ayuda de un equipo, digamos, ¿no? Reitero, hay veces que algunos pacientes aceptan esta intervención, hay otros que no, y hay otros que en el camino van aceptándolo de a poco, digamos. Pero creemos que fue fundamental la incorporación de un mayor equipo de psico-oncología, porque como bien dijo antes, una sola psico-oncóloga no daba abasto para el alto caudal de pacientes que tenemos, ¿no?, en el área. Y con esta nueva incorporación la verdad que se nota mucho el aumento de la satisfacción de los pacientes, si bien todavía no lo tenemos monitoreado, digamos, no hay nuevas encuestas, por decirlo así, pero la verdad es que en el consultorio uno ve que esta nueva incorporación es positiva, digamos, en el trayecto de todo este tratamiento, ¿no? Sí, y agrego a lo que comentás, Soledad, con el cambio que generó en los pacientes el hecho de incorporar más personal en psico-oncología, porque quizás los casos que se atendían antes recaían los casos más extremos, ¿no? Y este es el relato de ustedes que están desde antes en el equipo, que quizás se limitaban más a quienes derivaban, ¿no? Digo, quizás situaciones mucho más complejas llegaban a psico-oncología. Bueno, eso caía en nuestra compañera, pero creo que es importante el hecho de que haya equipo para poder sostener muchas situaciones antes de que sean un problema complejo de abordar, ¿no? Y quizás prevenir algunas situaciones psicosociales que antes no se llegaba a tiempo. Hoy principalmente en el consultorio lo que luchas es contra el agnosticismo y tratar de hacerlos religiosos cuando te dicen yo no creo en las psicólogas, ¿viste? Entonces tratar de vencer el agnosticismo y hacerlos religiosos, o sea que crean en las psicólogas, porque realmente la idea es tratar de... Ojo, hay mucha resistencia. Mucha resistencia. ¿Qué tal? Soy el doctor Carlos González Palacios, del equipo también de oncogeriatría del hospital. Así todo, agregando lo que decía Soledad Aguirre y Alexandra, y derivando en la primera vez o en casos de progresión de enfermedad de algún paciente, en esos casos también derivamos a psico-oncología los pacientes que ya conocemos desde hace un tiempo y que no lo recibimos de primera vez en esta etapa desde que se amplió el servicio, y solamente la licenciada Sabrina Trant nos hacía el aguante desde ahí, ya desde antes de la pandemia, pero hoy en día estamos inclusive con las 4 psico-oncólogas, que son 4 genias para nosotros, son un soporte fundamental para los 7 oncólogos que somos en el equipo, 8 oncólogos, perdón. Te estaba sacando fuera, Daniel, perdóname. Y es importantísimo que nos demos cuenta que dentro de la población que manejamos en el Hospital Español, en el servicio de oncología, tenemos una demora a veces de 2 semanas en los turnos con las 4 psico-oncólogas, de la demanda que hay. Y eso para nosotros es importante también, porque nos damos cuenta que la gente lo está empezando a aceptar. Bueno, obviamente cuando se ofrece un servicio, o sea, el tema es no se usa nada cuando no existe. Eso es lo que pasa siempre. Cuando tenés un servicio se empieza a usar y después llega un momento y se satura. Es lo que pasa habitualmente. Cuando funciona bien, obviamente cuando funciona mal hay un crecimiento inicial para después se agota. Querías decir algo vos acá, ¿no? Que estabas anotando ahí algo que te pasó. Perdón, que hable... Puede hablar nuestra compañera también, me parece, ¿no? La pionera. No, iba a comentar que también se agregaron, a ver, que se agregaron talleres a la comunidad de pacientes oncológicos y las familias, y que muchos de esos pacientes que individual eran muy resistentes,
vienen a los talleres. Entonces se arma comunidad entre pacientes y son pacientes que quedaban al margen, entonces también son incluidos. Y hicimos una pequeña encuesta con Ali por su trabajo en esto de la gestión, que si bien fue con los pacientes que sí venían al consultorio, lo que da es que el paciente le gusta, que quiere, que le interesa y que bueno, a veces no lo tenía en cuenta porque no era ofrecido. Entonces eso hace también a la adherencia, pero yo creo que sí hay algo que está ahí, que se pesquisa, que lo elige. O sea, quede claro que en 6 meses se atendieron 12.000 consultas de todo el servicio, o sea que es un volumen, hablamos de 22, 24, van a terminar a fin de año. ¿Sí? Acuérdense que cada vez hay más pase desde las obras sociales y cada vez más de los prepagas. Así que estamos teniendo esos casos nuevos que va generando por fuera de la población habitual de traslado, digamos jubilado, que se jubila reciente, ingreso a PAMI, paciente oncológico reciente, gente que estaba en tratamiento en otra institución, que se le cae en la institución y que ingresa, lo cual viene con toda una carga emocional horrible, porque quedó, como decía Fraser, con esa sensación de desamparo doble, porque no hay nada peor que estar desamparado cuando estás enfermo. Yo quería hacer una pregunta a Fernando. Estaba viendo, hemos trabajado juntos con el doctor. Yo trabajaba con el equipo del doctor Fischer, empecé con paliativos. Gracias. Cuando tenemos el tema, ¿viste, Fernando, de la satisfacción del cliente, para hacerlo bien norteamericano el asunto, en paliativos tenemos un problema doble, satisfacción hay 2 clientes, el paciente y el grupo familiar, que es generalmente el más difícil a veces de satisfacer. ¿Qué opinas al respecto con respecto a cómo va habitualmente el balance ese? ¿A veces queda más satisfecho alguno que el otro? Bueno, hay uno que no viene a reclamar. Los que quedan, en general, tampoco, pero por otras causas. La pérdida, y ahora hablando en serio, la pérdida de un ser querido es un hecho totalmente movilizante, no estoy describiendo nada absolutamente desconocido. Es algo real. Y muchas veces volver al hospital, algunos lo hacen, es un hecho doloroso. Y la verdad no es algo que espontáneamente se dé o que con cierta frecuencia. Uno queda más allá de la satisfacción, que te la hacen saber antes o en ese momento, no es agradable. Pero esto lo digo porque me pasa no solamente en el hospital, sino también en mi práctica por fuera del hospital. Uno digamos, está vinculado a un recuerdo doloroso más allá de la intervención y el grado de satisfacción que tenga la familia. Porque hay cosas que, hay cosas que habitualmente vi con Fernando que no vi con otros grupos de paliativistas. El equipo extra por fuera de que trabaja el doctor Fischer hacía una cosa muy importante que era mantener las consultas de duelo. O sea, y lo voy a decir así, como gastos de bolsillo de la empresa donde el doctor, que el doctor maneja, porque la familia tiene que ser contenida, aunque sea no largarla, vamos a decir en criollo, largar la parada en el momento cumbre, como para evitar, al menos reducir el riesgo del duelo patológico, que es, digamos, una de las peores cosas que pueden venir después, cuando uno se fue y uno no se entera. Sole, si querés, dije, porque si participan, yo capaz no queremos quemarnos el micrófono nosotros. No, y por otro lado quería preguntarle acá al doctor Juárez con respecto al OncoCan que escuché, que estamos como 5º lugar en lo que son los pacientes, el caudal de pacientes oncogeriátricos. ¿Quién está en el primer lugar dentro de esa población, ¿no? De ese cálculo y de ese índice? En el score. En cuanto sobre todo en población latinoamericana, estamos compitiendo en este momento con Paraguay, por el cáncer de pene que tienen ellos, y con Chile. Son los países que están teniendo mayor tasa. Nos lo están considerando los brasileros,
porque no tiene, el OLCAN no tiene a Brasil como socio. Son 213 países que involucran, pero no está Eso básicamente Brasil. quería saber, porque como Brasil tiene la principal experiencia en lo que es la parte de oncogeriatría. Pero no la tienen a ellos en el ranking. En el ranking. En los socios. Entonces, lo que están viendo es los países en su desarrollo son los más afectados. Tenemos poca población jóvenes con una larga tasa de baja tasa de mortandad. Entonces, lo que están advirtiendo es el problema que va a tener Argentina en aumentar la población geriátrica con bajos recursos y no aportes económicos. Están advirtiendo que va a haber un pequeño problema en la próxima década, si no mejoramos algo. Yo quería primero para Freise. Bueno, el tema de lo funcional, obviamente, yo vi que obviamente la idea parece un poquito utilitaria, que hacemos funcionales a los pacientes para que no abandonen el tratamiento, pero lo que vos dijiste, y creo que lo recalquemos esto, es no suprimimos la autonomía del paciente. Y eso es porque si no, es verdad que es la función que sostiene es esa. No sé si querés agregar algo más, respetando la autonomía, ¿no? Sí, entiendo. Sí, quizás es esto de la función, nuestra función como favorecedores de la adherencia al tratamiento, bueno, es quizás lo que nos justifica de manera institucional en el equipo, ¿no? Por eso les pagamos. Claro. Pero por supuesto que como centro de nuestra atención está la autonomía siempre, ¿no? Ahí es donde creo que es necesario tomarnos el tiempo y la disponibilidad para ir caso por caso, a atender la particularidad de cada caso y estas preferencias que puede tener cada persona y cada familia. La autonomía es toma de decisiones y acá puede ser aceptar un tratamiento, rechazarlo, postergarlo, y incluso hasta con estudios, hay muchas cosas para trabajar en torno a las trabas que puede tener un paciente y una familia, y de ninguna manera el objetivo es derribarlas, simplemente es comprenderlas para ver si hay creencias erróneas o hay falta de información o por dónde viene esa traba, ¿no? Y a partir de ahí ver si podemos hacer que ese paciente se comprometa con lo que se plantea desde el equipo médico, pero siempre tomando su opinión y su autonomía primero. Bueno, muchas gracias. No sé si vas a cerrar. Bueno, ¿cómo te parece? Como para cerrar básicamente, así como vemos todo lo positivo de la atención del paciente en oncogeriatría, creo que como falencia hoy tal vez si queremos encontrar, que siempre van a haber cosas para mejorar, es que nos faltaría en el equipo tal vez integrar a un geriatra, que es parte de lo que no tenemos, porque en el paciente de la tercera edad es fundamental, como bien lo expuso hoy el doctor, la valoración geriátrica integral. Una de las grandes barreras que tiene esta valoración es el tiempo que tenemos de consulta, justamente, porque una buena valoración geriátrica integral no lleva menos de 1 hora, entre todas las aristas que tenemos que evaluar para poder tomar una conducta, y la conducta más adecuada de acuerdo a cada individuo, digamos, no a la patología, sino a todas las situaciones que vienen agregadas a la patología del paciente, no a la patología oncológica. Pero bueno, por lo demás, muchas gracias por la excelente disertación a todos, y si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Gracias por haber venido.